La clase número 10. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será criado y renovará la faz de la tierra. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase de Cristología número 10, donde estamos profundizando, o estamos haciendo Cristología, o intentando estudiar los misterios de la vida de Jesucristo de una manera lo más fiel posible a la luz de la revelación, que lleva directamente a considerar estos misterios de la vida de Jesucristo en sus momentos centrales. Si nosotros hacemos o exponemos cristología fiel al Evangelio, significa que tenemos que considerar los misterios de su vida. De tal manera que cuando se abordan los misterios de la vida de Jesucristo, eh, se debe hacer un recorrido desde la encarnación, la vida oculta, o sea, la infancia, y las etapas centrales de su misterio o su ministerio público. Porque no podemos separar todo el misterio de Cristo, su vida oculta y su vida pública. Entonces, recorriendo este misterio de la vida de Jesucristo desde la encarnación, este Dios que siempre existió en el seno del Padre y que viene a vivir con nosotros. Entonces, la encarnación, la vida oculta, o sea, la infancia de Jesucristo, todo eso, todos estos elementos del misterio de su vida son misterios redentores. La encarnación es un misterio de redención. La infancia de Jesucristo es un misterio de redención. Y las etapas centrales, pues, de su vida pública, ¿verdad? Iniciando con el bautismo, las tentaciones, los milagros, la predicación misma, la transfiguración y finalmente pues el misterio pascual. Ese misterio pascual que comprende pues su pasión, muerte, resurrección y ascensión, haciendo alusión al final pues de Pentecostés, donde se cumple pues la profecía de Isaías. El Emmanuel, el Dios con nosotros en Pentecostés, empieza a vivir de una manera misteriosa con nosotros, de una manera real. Jesús en persona es misterio por excelencia porque constituye su vida en un conjunto de, de muchos misterios. Por lo tanto, consideramos la persona de Jesucristo el gran misterio. Iniciemos pues los misterios de la vida de Jesucristo mencionando el misterio de la encarnación. Y vamos a hablar de misterio porque todo es una cosa eh, o un hecho. En la encarnación todos la entendemos, pues que Dios baja, se encarna en el vientre de la Santísima María, después nace, crece, viene a morir por nosotros y resucita y va al cielo. Pero al final de cuentas no terminamos de entender este misterio porque la persona de Jesucristo es muy grande, demasiado grande, porque es Dios. Entonces nosotros tenemos que considerar los misterios porque siempre estaremos descubriendo algo nuevo. El misterio de la encarnación es el primer acontecimiento de la historia de Jesús. La historia de Jesús al hacerse hombre, el verbo de Dios, él, Jesucristo, Hijo de Dios, verbo de Dios, se sitúa a la vez en la eternidad y en el tiempo, porque Él es Dios. Él puede estar en el tiempo y Él puede estar en la eternidad a la misma vez. Y hay que verlo también desde la perspectiva intratrinitaria, o sea, desde la perspectiva del seno de la Santísima Trinidad, que constituida como relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la encarnación viene a ser, y debemos entenderla como una dilatación del amor divino o una explosión del amor divino,
porque toda la creación ciertamente fue creada por amor. La creación visible, la naturaleza visible y los seres humanos fuimos creados por amor, en un acto de explosión del amor de Dios. Dios ama tanto que Él necesita a alguien a quien amar. Por eso nos crea a nosotros los hombres. Por eso Él se constituye desde siempre y para siempre en familia intratrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero él no colma todavía su amor, que es tan grande y tan infinito que necesita explotar, necesita dilatarse. Entonces, uno de los primeros gestos por los cuales Dios crea la naturaleza visible y todos los seres humanos, porque Él quería venir aquí a demostrarnos su amor, venir a explotar en una manifestación de su amor maravilloso. El Nuevo Testamento, por lo tanto, nos enseñará que el motivo del rebajamiento de Dios al encarnarse en la humanidad de Jesucristo, su Hijo, es triple, ¿verdad? El objetivo y la motivación que tiene Dios para venir a vivir con nosotros es triple. En primer lugar, que el Verbo se hizo carne por un amor al Padre que rebasa toda comprensión humana y que se revela en una actitud de total obediencia. Este es un gran misterio, fíjense ustedes, porque al final de cuentas no terminamos de entender con la razón por qué el Hijo de Dios se hace hombre y desea morir por nosotros. Eso es una cuestión difícil, porque normalmente el ser humano, nadie quiere morir. Hasta los más viejitos se apegan a la vida porque no quieren morir. Sin embargo, ese amor del Verbo de Dios hacia el Padre es tan grande que rebasa nuestra comprensión. No lo podemos entender, es demasiado grande esa motivación. Una segunda motivación de ese rebajarse de Dios al hacerse hombre también es porque se encarnó por amor a los hombres. En primer lugar, por amor a Dios; en segundo lugar, por amor a los hombres. Y por amor a los hombres se despojó de toda su riqueza y de toda su divinidad y de toda felicidad que él tenía junto al Padre, y se hace pobre para enriquecer a los hombres, convertidos en hermanos suyos. Entonces, la manifestación de Dios al encarnarse por amor al Padre, Cristo por amor al hombre, también se rebaja en su dignidad divina. Dice San Pablo en los Filipenses: siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que renunció a ser Dios para venir a convertirse en un hermano de nosotros. Y en tercer lugar, otro motivo de su anonadamiento es que Jesús se hizo hombre para revelar del modo más concreto el amor que el Padre le profesa a la humanidad pecadora. Qué increíble este amor de Dios, que Él nos amó incluso cuando éramos enemigos suyos. Porque el pecado original, recuerden que nosotros nos hicimos enemigos de Dios. Dejamos de ser familia de Dios, pero con Cristo recuperamos esa dignidad de los hijos de Dios. Entonces, si el Verbo de Dios se hubiera manifestado con la gloria divina, o sea, como Dios, si el Verbo de Dios se hubiera manifestado como Dios, no como hombre, entonces, ¿por qué razón? Porque el hombre es finito, entonces no hubiera podido entender su testimonio. Si el Verbo no se hubiera manifestado en el rebajamiento de la cruz, el hombre que es pecador no hubiera entendido nunca la ternura del amor que Dios le profesa. Entonces el hombre
no hubiera entendido el testimonio del Verbo de Dios si Él se hubiera manifestado en su gloria divina. No lo hubiéramos comprendido, hubiéramos seguido pensando como los politeístas de la antigüedad que creían en un Dios que era vengativo, que teníamos que ofrecer sacrificios, que teníamos que hacer penitencia y todo lo que se hacía en esas culturas politeístas. Sin embargo, cuando Él se hace hombre, nos muestra que Dios es papá, que Él nos ama, que nos tiene un amor infinito y todo lo que implica pues toda esa pasión de amor que Dios tiene por el hombre. Eso es un poco los elementos básicos de la encarnación. Ahora, los misterios de la infancia de Jesucristo. Recuerden que también la infancia de Jesucristo tiene la virtud redentora también. Él redime con la encarnación, Él nos redime con su infancia, Él nos redime con su vida pública, ¿verdad? Veamos los misterios de la infancia. O también lo que le podemos llamar los misterios de la vida oculta de Jesús, cuando Él estaba aquí entre nosotros, pero no se había manifestado. Jesús aparece profundamente insertado en la vida del pueblo hebreo. Él es heredero y el realizador de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Él es de la descendencia de David, la genealogía de Jesús, del Evangelio de San Marcos, creo que ahí la condición de Jesucristo totalmente insertado en la historia del pueblo de Israel. Y en él también, de esa manera, se recapitula también la historia de la humanidad entera, porque él asume toda la condición humana, todita, todita, menos el pecado, por supuesto, porque él es Dios. Y el pecado no puede existir en Dios. Dios es amor, Dios es infinito, Dios es bondad, Dios es el sumo bien, entonces en él no hay pecado. Totalmente estúpido todo lo que dicen esas películas del Jesús que se casó, que tuvo tentaciones y todo eso. Sabemos que Él es Dios. Él recapitula toda la historia de la humanidad. Es ese Dios que se inserta en la historia de la salvación para meterse en la historia humana y desde esa historia humana redimirnos a todos. Entonces, el Evangelio también nos dice que Dios quiso hacerse hombre escogiendo a la Santísima Virgen María, una virgen, que permaneciendo virgen fuera la madre de Jesús. Y advierte con suma discreción que esto ocurrió por obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ese es un misterio, la encarnación. Eh, el anonadamiento de Dios en el vientre de la Virgen, que una Virgen pura y limpia iba a quedar encinta. Y el Evangelio de Mateo te lo dice el texto, con suma discreción, o sea, para salvaguardar la pureza del misterio y para que no se preste a las elucubraciones morbosas que podemos tener los seres humanos al pensar que como la Virgen quedó embarazada, ¿verdad? Porque se da. Eso es una cuestión increíble. Yo le estaba dando clase a un grupo de laicos de la parroquia El Carmen, allá en Villa El Carmen, y puse a hacer un ejercicio a los alumnos. Y les decía yo, explíquenme cómo fue la encarnación y cómo fue el papel que jugó José después, cuando él la quiso rechazar, porque era un hombre justo y no quería inmiscuirse pues en ese plan que Dios tenía con la Santísima Virgen María. Entonces una persona empezó a decir unas barbaridades que yo, qué bárbaro, qué horrible, porque se refería pues un poco a la virginidad de la Virgen. Entonces
dijo un montón de bochornosidades espantosas que no vale la pena ni repetirlo, pero yo lo mandé a callar, le digo, cállate por favor. Entonces después yo les expliqué cómo es posible no tener una pureza de mente para poder dirigirse a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, con toda la fineza y la delicadeza del corazón para no ofender su virginidad y su maternidad, que, que fue una expresión muy fea. Después se las podría comentar, pues si ustedes quieren, en privado, pero fue una cosa muy fea. Para decir, pues, de que José la estaba rechazando porque él creía que tenía otro hombre, que había quedado embarazada, que había tenido sexo, que le había, que un montón de cosas feísimas, ni idea tienen ustedes. Entonces, dice el texto, el Evangelio Mateo lo señala con suma discreción cuando refiere que toda esta eh, concepción de Jesús en el vientre de María fue por obra del Espíritu Santo, una acción totalmente santa para poderla rebajar con los pensamientos sucios humanos, pues no es posible, definitivamente que no es posible. Nosotros no podemos pensar de esa manera. Por otro lado, ha de contarse entre los misterios de la infancia de Jesús, la encarnación es un misterio por eso mismo. Y de los misterios de su infancia también con el misterio de su nacimiento, que el misterio del nacimiento de Jesús llama mucho la atención, el tema de la pobreza, el tema del ocultamiento del Salvador allá escondidito en una barranquita donde se alimentaban los animales, totalmente oculto, totalmente discreto, totalmente pobre, porque hasta el papá y la mamá de nuestros tiempos, más pobres, ellos compran una cunita, compran ropita para el niño que esperan, pero para Jesús no se dio ni eso, ni la cunita siquiera, porque a lo mejor San José ya se la tenía, pero se la tenía en Nazaret y ellos estaban en Belén. Entonces es un misterio de amor al final de cuentas, ¿verdad? Porque no, no perdamos de vista lo que quiere revelar la infancia de Jesucristo, lo que debemos entender a la luz de la revelación. Su ocultamiento, en primer lugar el misterio de su nacimiento. ¿Cómo nació Jesús? Ese es otro misterio que también no podemos ensuciar con nuestra mente sucia. El momento del alumbramiento de la Virgen. Que algunos ponen pegando gritos, alaridos de dolor y pariéndole y el otro sacándole al muchacho. Nada de eso, fue una cosa totalmente distinta. Por eso nosotros tenemos que leer ese misterio en el Evangelio sin buscar eh, eh, interpretaciones fuera del magisterio, porque si nosotros no salimos del magisterio empezamos a pensar estupideces. ¿Verdad? El misterio de su nacimiento debe llamarnos mucho la atención, la pobreza de la Sagrada Familia en ese momento, peregrinos, el ocultamiento, ya lo decíamos, allá escondidito, en una barranquita donde los animalitos se comían. El pesebre era como una panita donde comían, le echaban el alimento a los animales para que comieran. También no debemos de perder de vista eh, sobre el tema de la fe y el amor de los humildes que le acogieron. Acuérdense de que los ángeles se les apareció a unos pastores y ellos con un amor sencillo y humilde, pero con gran fe, acogieron el mensaje y fueron a adorarlo. Sin perder de vista también la adoración de los magos, que es un misterio
por medio del cual la Sagrada Escritura interpreta que Jesucristo se manifestó al mundo entero a través de los Reyes Magos, que no eran ni reyes, que no eran ni magos, pues, porque eh, eran pues sí, dice la Sagrada Escritura que eran magos. La verdad es que tenemos que entender, por lo tanto, eh, esa teofanía de la Epifanía. Epifanía significa eso casualmente, épico, de lo grandísimo. Fanía es la manifestación divina. Dios que se manifiesta a toda la humanidad en esas tres personas de los magos de Oriente. También muestra eh, esta manifestación, en la adoración de los magos, la universalidad de la salvación. También nos muestra el nacimiento de Jesucristo, el rechazo por parte de los poderosos y el rechazo de los poderosos incluyendo a la casta sacerdotal de aquel momento, porque eran los poderosos, los jefes del pueblo, que nunca reconocieron a Jesucristo, ni siquiera como un profeta, porque al final lo que hicieron fue matarlo. Entonces, descubrir todos estos misterios, ¿verdad? Tanto de la infancia, el nacimiento, la adoración de los magos, donde interpretemos la universalidad de la salvación y el rechazo de los poderosos. Recuerden de que cuando Herodes se da cuenta de que ha nacido el rey de los judíos, él busca cómo matarlo. De ahí el hecho de que él mandó a matar a todos los niños inocentes, menores de 2 años, de todo el reino de Israel. Finalmente, entonces, entender el misterio de la circuncisión y de la imposición del nombre, que subraya fuertemente la sumisión de Jesús a la ley divina, a la ley de Dios, a la ley mosaica. Se le dice que es la ley de Moisés, pues, ¿verdad? Entonces, entender que todos estos gestos, todos estos hechos de la infancia de Jesucristo, la misma circuncisión, que es un momento de dolor, porque le rompen el prepucio al niño, también la imposición del nombre, donde Jesús empieza incluso desde su infancia, a manifestar que Él es el Mesías, pero manifestado como el siervo doliente de la profecía de Isaías. Tenemos que rechazar, por lo tanto, una vez más, toda la expectativa del pueblo de Israel, que esperaban un Mesías guerrero, un rey de Israel que iba a destruir pues la dominación romana, porque ese era el momento que se vivía con Jesucristo. El misterio de la presentación de Jesucristo, su gran significado. La ley de Moisés decía que todo primogénito debía presentarse al templo para ser consagrado al Señor. Este es un gran gesto que manifiesta la misión que Jesucristo va a desarrollar durante toda su vida. Cuando es presentado al templo es que Jesús se consagra. Él es Dios, no necesita consagrarse porque Él es Dios. Sin embargo, Él consagra su vida terrena, digámoslo así, en obediencia al Padre para la misión a la que viene. Porque la misión de Jesucristo no es cualquier cosa. Viene a dar su pellejo, viene a dar todita su sangre. Viene a que lo apaleen, a que lo pateen, a que lo escupan, a que lo golpeen, a que lo maten. Todo eso es un misterio redentor. Todo eso es un gran misterio de la vida de Jesucristo. Entonces el significado que tiene toda su infancia es grande para su obra redentora.
Después, a los 12 años, ¿verdad? Es un misterio también que el Evangelio lo narra de una manera tan sencilla que uno quisiera más detalles, pero no te lo da el Evangelio. El misterio de Jesús perdido y hallado en el templo cuando tenía 12 años, allá en Jerusalén. ¿Qué representa este misterio? El primer testimonio de la conciencia de Jesús sobre su filiación divina. Ya Jesús tiene conciencia desde chiquito de que Él viene de Dios. Por un lado, Él le dice a su mamá, ¿y por qué me buscaban? Y ya no saben ustedes que yo tengo que estar aquí en las cosas de mi Padre. Como que Él dice, ustedes ya saben que yo soy Dios. Ustedes tienen que entender de que yo me tengo que empezar a ocupar, porque como a esa edad, ustedes saben que a esa edad el varón ya se siente hombrecito y ya quiere empezar a manifestar su propia libertad. Entonces lo que le pasó a Jesús en el momento de sus 12 años, él sintió la necesidad de dar testimonio a sus papás de que él sabe quién es. Él no ignora quién es. Acuérdense que la persona que está ahí es el verbo de Dios. No es un Jesús de naturaleza meramente humana, sino que es Dios en dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Por otro lado, como les decía yo, que el Evangelio nos lo presenta de una manera tan simple y sencilla que uno quisiera ahondar más en el misterio. Porque dice, lo buscaron en la caravana, pero hicieron un día buscándolo y después se regresaron a Jerusalén angustiados y después de 3 días lo encontraron. ¿Qué significa esos 3 días? ¿Qué puede pasar en 3 días? Tantas cosas que pasan en 3 días. Recorrer toda la ciudad hasta 4 veces, porque si la ciudad de Jerusalén era pequeña en aquellos tiempos, 3, 4, 5 calles, recorrerlas hasta 4 o 5 veces al día y por 3 días. ¿Qué sentiría el corazón de la Virgen? ¿Qué sentiría el corazón de José? ¿Cuántas lágrimas nos habrán derramado? Eh, ¿Cuántos pensamientos de, de culpabilidad también? Decir, yo soy culpable si yo tengo esta misión. El ángel me lo dijo cuando se encarnó. Ahora lo perdí, ¿qué hago? ¿Cómo le respondo a Dios? Porque es responsabilidad mía que este niño siga creciendo. Es todo un misterio. Esa es la palabra que encierra todo ese acontecimiento maravilloso. Que sencillamente lo que Jesús quería era manifestar a sus padres su conciencia, que él ya se siente, él ya sabe, no es que se siente, él ya sabe que el Hijo de Dios, él ya sabe que tiene una misión, que quiere lo más pronto posible comenzarla. Sin embargo, él regresa con sus padres a Nazaret y vive hasta los 30 años con ellos, sometido a ellos. 18 más 12 son 30. Entonces él pasó 18 años. Después de los 12, estamos hablando, ¿verdad? Después de los 12 años pasó sometido, siendo ya él de conciencia de su filiación divina. Él está consciente de lo que es. Sin embargo, él espera. Él espera el momento en que Dios, su Padre, le indique que inicie su misión o su ministerio público para la redención de la humanidad. Muy bien, veamos los misterios luminosos, así dice el rosario de los jueves, ¿verdad? Los misterios luminosos son los misterios de la vida pública de Jesucristo, que ensanchan toda la vida y unen la infancia
O sea, porque la infancia y la vida oculta de Jesucristo termina a los 30 años. Entonces, estos misterios gozosos empalman con los misterios luminosos, porque es todo el quehacer público de Jesucristo. Fíjense bien, el bautismo de Jesús en el Jordán. En este bautismo se realiza una teofanía. Dios que se manifiesta, el Dios trinitario se manifiesta en el bautismo de Jesús. Porque se escuchó una voz, la voz del Padre. Bajo una paloma, el Espíritu Santo. Y él, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí están las tres personas de la Santísima Trinidad reveladas y que San Juan Bautista da testimonio. Dice Juan Bautista, una vez que él salió del agua, bajó el Espíritu en forma de paloma y se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en que yo me complazco. Pero antes de continuar el tema, hagamos un paréntesis, recorramos los misterios luminosos del rosario. El segundo misterio es el misterio de la autorrevelación de Jesucristo en el milagro de las bodas de Caná. También es una cristofanía, porque Jesucristo se manifiesta, dice el Evangelio, y que los discípulos creyeron en él. Entonces Jesucristo se manifiesta también en esta cristofanía del segundo misterio. El tercer misterio luminoso es la predicación. Y la predicación, fíjense que el tercer misterio luminoso, que es la predicación del reino de Dios y la invitación a la conversión, así dice el misterio, nosotros tenemos que entenderlo en el amplio periodo del tiempo de 3 años que Jesucristo anduvo predicando, que le decía a los discípulos: vámonos a otro pueblo, porque para eso he venido, para predicar el reino de Dios. Cuando mandó a los 72 discípulos: vayan delante de mí, anuncien que el reino de los cielos ya está cerca, para que se conviertan. La misma predicación de Juan Bautista: conviértanse, allanen los caminos, que ya está el reino de Dios aquí. Después las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después, tantos anuncios que hizo Jesucristo, tanta predicación cuando estaba en la sinagoga. En Cafarnaúm lee el texto y dice: hoy se cumple este texto, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a anunciar la liberación a los oprimidos, a liberar a los presos, los que están cautivos, a darle vista a los ciegos, y a los pobres se les anunciará el reino de los cielos. Entonces, estos son los misterios luminosos. El tercer misterio luminoso es una gran manifestación también de toda la vida pública de Jesucristo en su anuncio, porque todos sus gestos anuncian el reino de Dios e invitan a la conversión. Después, el cuarto misterio luminoso es otra teofanía. Se aparece Jesucristo transfigurado en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, y con él están Moisés y Elías, porque Moisés y Elías ratifican que él es el verdadero prometido, el verdadero enviado de Dios, porque en Jesús se cumple la ley y los profetas. Por eso es que están Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y recuerden que también en el cuarto misterio luminoso se habla de que una voz se oye del cielo que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es la misma expresión que hace la Santísima Virgen María en el segundo misterio, en la boda de Caná, cuando le dice a los discípulos: hagan lo que les diga.
Y el Padre en la transfiguración les dice a los discípulos, escúchenlo. Y el quinto misterio, pues que es la institución de la Eucaristía, que ahí empalma este quinto misterio cuando instituye la Eucaristía en la última cena y empalma con los misterios dolorosos. Porque después de la institución de la Eucaristía viene la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, que es el primer misterio doloroso. También tenemos que entender que es otra manifestación de Jesucristo en la institución de la Eucaristía, porque le manda a los discípulos, después de que la instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio, instituye el mandamiento nuevo del amor el Jueves Santo, y le dice a los discípulos, hagan esto en memoria mía. Aquí cierro paréntesis en la reflexión de los misterios luminosos. Entonces, la vida pública de Jesús, bautismo, tentaciones, milagros, predicación, transfiguración. El bautismo de Jesús tiene un primer valor de vocación profética, ¿verdad? Su vida no le pertenece, está totalmente al servicio del mensaje de salvación que predicará y que anunciará a partir de ese momento de su bautismo. Por lo tanto, supone el bautismo de Jesucristo una consagración especial de Jesús, una unción especial del Espíritu Santo que le capacita a Jesucristo como hombre, porque Él es Dios, lo capacita como hombre para el ministerio de la palabra y para el sacrificio de sí mismo al que está destinado. Entonces supone en Jesucristo ese bautismo un segundo nacimiento de Jesucristo. Él nace en el bautismo nace para la misión. Pero no es que él no haya nacido ya, sino que él ya sabía que era el momento de su misión. Pero más que el nacimiento de Cristo es el inicio de su manifestación como Dios, como Mesías, como ungido, ¿verdad? Porque el bautismo significaba eso, es el ungido. La palabra ungido significa el Cristo, significa el Mesías, el enviado, ¿verdad? Suponiendo entonces un envío que da paso al comienzo de la revelación al mundo del Hijo de Dios. Entonces, la vida pública de Jesucristo es para eso, para que todo el mundo lo conozca, quién era Él. Por eso su predicación, por eso sus milagros, porque Él quería que la gente supiera quién era Él, porque antes de Jesús y después de Jesús nadie ha venido a predicar y a hacer milagros como Él lo hizo. Entonces era para que todo el mundo reconociera que Dios estaba viviendo en medio de su pueblo. Pero desdichadamente vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo conocieron. Entonces ahí el hombre perdió su perspectiva, porque el hombre ahí que estaba destinado a vivir en plenitud, incluso esa misma manifestación de la vida pública del Hijo de Dios, pues se la perdió. Solo unos cuantos pues fueron los que fueron sus seguidores, sus discípulos, que son los que nos compartieron a nosotros después de 20 siglos toda esta maravillosa experiencia que ellos tuvieron. Después del bautismo, en cuanto a las tentaciones de Jesús, esto presenta un misterio muy rico también en significado, que en definitiva hace referencia a una experiencia que Jesús vivió y la describe usando un lenguaje figurado capaz de impresionar al que lo escuchaba, ¿verdad? Presentándose Jesús como el centro del designio salvífico, y que la salvación se realizaba únicamente a través de Él y a través del servicio de Dios, y también es un designio salvífico incluso en la lucha
en cuanto a todo lo que se le quiera oponer a ese plan de salvación. Por eso ese es el sentido que tienen las que todo lo del mundo y todo lo del demonio se le presenta, se lo presenta el demonio para que nosotros descubramos, porque sabemos que él no iba a caer en la tentación, porque él es Dios. Y a cada tentación él le respondía al demonio: yo soy Dios, no estés molestándome. A mí es el que me tenés que adorar. Yo soy Dios, solamente adorarás a Dios y solo a Él. Tantas cosas que se dijeron pues ahí en el momento de las tentaciones, que tenemos que entender que las tentaciones presentan a Jesucristo como el centro del designio de salvación. Que ese designio de salvación se realizará únicamente de dos maneras: sirviendo a Dios y luchando contra las fuerzas que se oponen a este servicio a Dios en obediencia. Recuerden que la separación del hombre para con Dios fue el pecado de desobediencia. Entonces, la primera valor que se debe restituir a Dios es el valor de su autoridad y de la obediencia a Dios. No desobedecer, sino obedecer. Y es lo que hizo Jesús: romper la desobediencia con su obediencia y luchar contra las fuerzas del mal y contra todo lo que se opone a la misma tarea de servir a Dios. Servir a Dios, por supuesto, a Dios mismo y en los hermanos. Servir a los hermanos es servir a Dios. Recordemos lo que dice el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo: lo que le hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. Por otro lado, por lo que representan los milagros de Jesús, según el Nuevo Testamento, tienen dos significados los milagros, ¿verdad? Son signos de la divinidad de Jesucristo, solo Él puede hacer milagros. Son signos de credibilidad y por otro lado son signos de salvación. Signos que atestiguan la presencia del reino de Dios entre nosotros. Es otro elemento que debemos de tener claro, que la, la, la realización de los milagros tienen esos dos objetivos. Primero, para que creamos que Él es Dios, porque solo Dios puede hacer milagros, solo Dios puede perdonar. Porque era lo que le cuestionaban los fariseos a Jesús: ¿y quién es este para que ande perdonando pecados? ¿Quién es este para andar curando enfermos en sábado? Ellos sabían lo que se estaba dando, pero nunca quisieron creer en Él. Finalmente, pues en cuanto a la transfiguración de Jesucristo, sólidamente atestiguado este episodio, principalmente por el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, la intención teológica de estos relatos era la de manifestar la identidad de Jesucristo. O sea que en todo momento Jesucristo se quería manifestar quién era Él, quién era Él. Y en la transfiguración ahí ya se les muestra: mire, este soy yo. Todo el que ha andado caminando con ustedes, haciendo milagros, predicando, curando enfermos, resucitando muertos. Si algún discípulo todavía le quedaba duda, entonces él le dice: no, aquí estoy, aquí ya me transfiguren delante de ustedes para que miren que yo soy Dios. Entonces manifiesta, por lo tanto, la identidad de Jesús, la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que está oculta en el hombre de Nazaret, en el maestro que enseña a las multitudes. Ese Cristo caminante, evangelizador, predicador, hacedor de milagros, se manifiesta en el Tabor, revelando en el monte Tabor que Jesús es el Hijo único de Dios, que es el Hijo predilecto de Dios, o sea que es el único Hijo de Dios. Pero además es el profeta definitivo, en el que se cumple la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento se cumple en Él cuando la transfiguración nos revela de que Él se encuentra en la transfiguración con Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces,
el profeta definitivo al que es preciso escuchar porque la aceptación de su palabra es discriminante. O sea, que el que no escucha su palabra se condena. Eso significa la palabra de discriminar. El Evangelio discrimina porque el que no le quiere hacer caso se condena. Y los condenados van mal porque tenemos que creerlo. Escúchenlo, dice en la transfiguración. El Padre le dice a los discípulos, escúchenlo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.